En estas horas que tenemos por delante, entre hoy y mañana, vamos a concentrarnos en conversar o pensar sobre un aspecto de la vida social contemporánea que tiene que ver con los cambios en la subjetividad social, no en la subjetividad individual, por supuesto, aunque van de la mano en muchos aspectos, no necesariamente son los mismos. Los cambios, decía, en la subjetividad social y sus consecuencias en la vida política. Está clarísimo que hacer política hoy no es lo mismo que hacer política hace unos 20 o 30 años atrás. Y esto tiene muy confundido muchas veces a las dirigencias. Las dirigencias políticas de todos los partidos, en general, no es un tema de Uruguay, no es un tema de ideología, en general, diría que hasta es más un tema de generacional que otra cosa. Tiene muy confundido, y diría hasta de práctica, de lo consustancial a la práctica política en sí mismo, se muestra muchas veces la confusión que genera, porque es difícil de administrar lo que por un lado es indispensable, que es la subjetividad social, lo que es el palpitar popular, el humus, digamos, cotidiano de lo que pasa en la población, y por otro lado, el cómo pararse por parte de los dirigentes, no solamente cuando están en el gobierno, sino también cuando están en la oposición. No importa eso, tampoco es mayormente distinto. La confusión, el impacto, hasta diría muchas veces la perplejidad se da tanto en un caso y en otro. Entonces, todas las instituciones, todas las prácticas, todos los hábitos que las dirigencias estaban habituadas a tener, tienen que comenzar a revisarse. Y están en un proceso de revisión, muchas veces rústico, muchas veces autogestionado, autodidácticamente gestionado. Hay un proceso de revisión. Los dirigentes suelen percibir que las viejas fórmulas ya no alcanzan, pero no terminan de comprender por dónde va la cosa. Y en gran medida no terminan de comprender, por supuesto que con matices, ¿no? Así no es una cosa absolutamente generalizada. Algunos lo comprenden un poco más, otros lo comprenden un poco menos. Repito, no estoy en términos generales hablando de nadie en particular, ni de ningún partido en particular. Esto es un fenómeno que atraviesa en general a todos los partidos, en general a todas las ideologías, y que por supuesto está presente en Occidente. Ya no solamente se restringe a un único país y mucho menos tampoco a la región, sino en general es un cambio civilizatorio lo que estamos viviendo nosotros. Sencillamente es un cambio civilizatorio. No es menor, es un cambio con muchísimas implicancias. Entonces, en estas horas que nosotros vamos a estar conversando, nos vamos a estar refiriendo a algunos aspectos de esos cambios. Y vamos a estar mostrando en qué medida esos cambios tienen implicancias en la vida política. Ya sea no solo para el propio ciudadano, porque de última se trata de la propia subjetividad social, sino también cambio para los hábitos, para las prácticas, para las instituciones establecidas y tradicionales. Algunas todavía dan cuenta, algunas todavía rinden, algunas todavía digamos que no están absolutamente desfasadas, pero otras sí, y se nota. Algunas de las instituciones y algunas de estas prácticas se nota que ya requieren una urgente adaptación. Algunas todavía tiran, como decimos en el barrio, tiran, se ajustan, aguantan un poco más, rinden. Otras prácticas y otras instituciones parece que urgentemente necesitan adaptarse. Sobre eso vamos a ir conversando. Y vamos a seleccionar algunos aspectos de la subjetividad contemporánea. Particularmente 3, 4. Depende de cómo vengan los tiempos. Eventualmente si podemos alguno más, pero decía en la presentación que hacíamos la semana pasada, y todos ustedes estuvieron la semana pasada, Fernando Mayarina, no me acuerdo si estuviste vos el viernes pasado, ¿no?
Decíamos, una de las cosas que está cambiando en la subjetividad social contemporánea es la forma en cómo administramos el tiempo. ¿Sí? Y lo que mencionábamos, porque tampoco teníamos mucho tiempo, para la redundancia, era el incremento del sentido de frenesí, esa sensación de que el tiempo nos falta. ¿Y de qué manera eso impacta? Pues eso por un lado. Pero hay otra dimensión que también vamos a intentar abordar. Y es la manera en cómo nuestras sociedades se paran frente a la secuencia pasado, presente, futuro. Que también tiene mucho impacto en la vida política y en las costumbres y en los hábitos y en las instituciones políticas. Porque la política está cargada está genéticamente orientada al futuro. Está genéticamente conformada a partir o en dirección al futuro. La política es, diríamos que consustancialmente promesa. Y lo digo no en el sentido peyorativo de la palabra, lo digo en el sentido más leal de la palabra, en el sentido más noble de la palabra. Apoyame que vamos hacia allá. ¿Sí? Aún con toda la muy buena fe que pueda haber en el apoyame que vamos hacia allá. No estoy hablando promesa en el sentido banal, en el sentido de que sé que no se va a cumplir, no. Pero aún esa promesa, en ese sentido noble de la palabra, la política está formada a partir, está, diríamos que genéticamente formada a partir de promesas. Lo cual implica una determinada predisposición de la sociedad a esperar el futuro, a esperar el acontecimiento, a dilatar lo que es la ocurrencia del evento que se espera. Pero lo que sucede es que al mismo tiempo que está pasando eso, nosotros estamos asistiendo a una marcadísima propensión hacia vivir únicamente el presente, con una cada vez menor predisposición hacia el futuro, una inclinación cada vez menor al futuro. Sobre todo las generaciones más jóvenes muestran muy claramente, aunque no únicamente, las generaciones más jóvenes muestran que están cada vez menos dispuestas a dilatar la ocurrencia de las cosas para vivirlas. Hay una predisposición mayor al presenteísmo, al aquí y ahora, al vivir ahora, aquí y ahora. Y eso rompe, como lo vamos a ver, con una ética, que es la ética militante. La ética militante está, digamos que, está también estructurada a partir de una predisposición al futuro. El militante no es el tipo que disfruta estando horas y horas y horas en reuniones y asambleas y escribiendo panfletos ¿cuál es el disfrute que eso tiene? Exponiéndose a hablar con los vecinos, salir del trabajo a las 7 de la tarde y a las 7:30 arrancar para el barrio a hablar y hacer comisiones y volver al partido. La ética del militante es una ética de sacrificio. ¿Pero por qué cobra sentido? Cobra sentido porque hay una promesa de futuro llena de colores. ¿Verdad? Eso en la medida en... Entonces, la ética militante es una ética típicamente moderna, típicamente de revoluciones liberales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa un tiempo antes, las revoluciones independentistas. Hay una ética militante, pero no solamente en militancia política, militancia social, militancia cultural, militancia, la ética militante. El militante sacrifica al presente en función de un futuro lleno de colores. Eso es lo que le da sentido al sacrificio del presente. Y acá hay algunas personas que han tenido una vida de militancia, y gremial, sindical, política, y sabemos lo que significa la militancia. ¿Pero por qué se hace? Porque es espectacular dejar de ver un partido o de ir a visitar a la novia por ir a una asamblea en el partido. No, no es espectacular. Sería mucho más placentero desde el punto de vista hedonista y del disfrute de la vida estar yendo a ver el partido y visitar a la gente que uno quiere, etc. Y sin embargo, ¿por qué resignamos eso? Y lo resignamos porque lo hacemos en función de que el futuro está cargado de promesas, de colores. Ese es el sentido del militante, el concepto de utopía. Muy bien, pero eso requiere que se confíe, o mejor dicho, eso requiere que haya una predisposición al futuro. Por eso,
cuando las nuevas generaciones muestran tan poca predisposición, tan poca orientación al futuro y cada vez más orientación a vivir el presente, es que justamente ahí nosotros nos vemos ante la explicación de por qué decae la ética militante, por qué la militancia está en este momento en una situación de crisis, en un momento de crisis. No hay militancia, o por lo menos no hay tanta militancia en los partidos, no hay tanta militancia en los sindicatos, no hay tanta militancia en las asociaciones culturales, no hay tanta militancia en muchos lugares. Hay falencias, hay carencias, hay anemia de militancia. Los partidos se quejan de eso, los sindicatos se quejan, convocan. Solo casos excepcionales o circunstancias excepcionales presentan excepciones a esto. Pero por lo general hay un achate de militancia. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Claro, todo lo que quieran. Eso viene bien que lo pregunte porque vamos a hacer lo más interactivo posible, no duden en conversar, plantear, dudar, cuestionar. Con eso que decís, yo estaba pensando en un testimonio de Vladimir Turiansky sobre la huelga general en el 73, y él dice hoy que añora esos años de militancia donde se discutía estrategia, dice, donde se discutía el futuro del país. Y yo me pregunto, para mí, esa generación disfrutaba de lo que hacía en ese presente y resignaba, eso como decir, bueno, no importaba el partido, resignaba familia, resignaba hijos. Yo, mira, tengo hijos de 30 años y me dicen, la verdad que yo no entiendo a esa gente cómo dedicaba tanto tiempo, digo, y pienso, y esto lo dejo así como hipótesis, que la dictadura hizo muy bien su trabajo. Capaz no es solamente un problema de la dictadura acá en Uruguay, digo, pero vos dijiste recién que es un problema civilizatorio. Pero... Sí, es civilizatorio. Pasa con los regímenes, pasa en los países en que hemos sufrido dictadura y también pasa en aquellos países que no han sufrido. Que no han sufrido dictadura. Yo creo que hay algunas peculiaridades, digamos, que en todo caso los regímenes militares aportaron algún aditivo que no está presente en otras cosas, por ejemplo el temor. ¿No? Por ejemplo el temor, ¿para qué? Capaz que sabés, capaz que te complica la vida, ¿no? No te metas. No te metas, y capaz que ese adicional es propio de los países que hemos sufrido dictadura. Pero sin embargo eso no es lo que explica, no es lo que lo explica. Se está explicando por otro factor. Y los momentos puntuales, por ejemplo, pueden ser el proceso electoral, el momento electoral a veces hay tampoco a los niveles de otras veces. Exactamente, salvo cuando hay momentos de euforia comunitaria, cuando la gente milita fundamentalmente por sentirse parte de él, ¿sí? Donde hay una vocación a sentirse parte de él. La gente va a la plaza, no va a escuchar al candidato. ¿Está bien? Porque mientras que el candidato habla con el otro, cualquier otra cosa. Como un Frankfurt. ¿Sí? ¿Está bien? Va a formar parte de una liturgia, va a formar parte de un colectivo, de una comunidad. Porque, entre otras cosas, está cansado de escucharlo por la tele el candidato. El fenómeno de comunicación, y esa es otra pata que vamos a conversar, el fenómeno de la comunicación política se traduce o se hace fundamentalmente mediado por vías mediáticas. ¿Sí? Por vías de medios de comunicación fundamentalmente. Y no es el viejo estilo del cara a cara. Por lo tanto, esas estructuras discursivas largas en actos donde la gente está pensando cualquier y conversando otra cosa, no es justamente lo que no se percibe como atractivo, efectivamente. Pero digo, agrego un elemento más y sigo presentando el asunto. Vos decías, ¿tu nombre, disculpa? Carla. ¿Te puedo tutear? Ay, obviamente. Claro. Somos casi de la misma generación. Sí, seguramente, sí. Seguramente sí, pero yo qué sé, primero conviene preguntar.